Bueno, buenas noches. Acá estamos con el amigo Manuel Garrido y bueno, lo que te iba a preguntar una cosa que hablamos el otro día en Twitter, que era que bueno, nosotros habitualmente hablamos del tema de la reforma de la justicia penal y ese día me acuerdo que citamos en Twitter una reforma de la que hablaba Lorenzetti y para lo cual preveía la gran solución de aumentar los juzgados. Y en esa reforma se mencionaba el fuero previsional, creo. Eh, yo me acuerdo que acoté que también había leído lo mismo sobre el fuero comercial y el fuero, no sé si el civil. Pero bueno, me llamó mucho la atención lo que se dijo del provisional, porque aparentemente la solución mágica es que haya más juzgados y más empleados, porque hay muchos expedientes. Bueno, el caso de la justicia previsional es interesante porque muestra cómo se genera mayor conflictividad a partir de decisiones que no son decisiones de la justicia, sino que son decisiones políticas y que se combinan con decisiones jurisprudenciales. En el caso particular de la justicia previsional hay un incentivo a la conflictividad que es los criterios que se utilizan para actualizar la tasa que se aplica para actualizar los montos que se tienen que pagar, que es la tasa pasiva. Entonces, hay una decisión política de no pagar el monto debido de las jubilaciones especulando con que se va a filtrar se va a filtrar la deuda. Pero ¿quién decidió que se aplica la tasa pasiva? La jurisprudencia, La justicia, la entonces. No, justicia. no, no. Claro, digamos, una buena manera. A No, porque ver, vos sos judicial, entonces por eso bueno, pero por eso digo, digamos, por ejemplo, digamos, el cuello de botella de la justicia previsional se podría reducir con un cambio de jurisprudencia sobre la tasa de actualización de los montos a pagar y además es necesaria una reforma, digamos, hablamos tanto de la reforma procesal penal y también habría que pensar en reformas en otras áreas de la justicia que agilicen los procesos. Por ejemplo, en la justicia previsional hay varias cuestiones que podrían modificarse estableciendo un proceso mucho más rápido. eso es una cosa que a mí me llamó la atención porque da la impresión de que más juzgados o más terabytes en la computadora van a hacer desaparecer el expediente, pero el expediente va a dejar de ser de papel para ser en memoria de disco. O sea, Sí, eso no es la desaparición del expediente, sino que es la digitalización del expediente, pero se va a seguir trabajando con la misma lógica, con la misma racionalidad. ¿A vos te sí. parece que eso es una solución? No, yo mira, soy de la idea de que hay que reformar los procesos, en este caso el proceso previsional, estableciendo las trabas que todos sabemos que existen en materia procesal, como recursos desmesurados, el tiempo que insumen los trámites, algunas cuestiones que actualmente se utilizan para trabar los procesos previsionales, por ejemplo, es algo que existe desde siempre en el Código Procesal Civil, pero que está dando lugar a abusos como la recusación sin causa, es decir, todos factores que siguen existiendo y que implican trabas y demoras notables en los procesos. Pero por lo que yo escuché de las presidentes de la Cámara Provisional y la de Comercio, creo, eh, en ningún momento ni asumen culpa, o sea, todas las culpas son exógenas al Poder Judicial, pero además en ningún momento ponen en conflicto o ponen en crisis el tema del expediente, o sea, dentro de la justicia, digamos, se sigue viendo el expediente como algo normal y como algo que tiene que seguir existiendo. Sí, a ver, yo creo que las reformas tienen por lo general, las buenas reformas requieren algún criterio más que el que está inmerso en la práctica habitual. Es verdad que el que se forma en un modelo determinado, en este caso el modelo del expediente escrito y demás, es muy difícil que pueda pensar alternativas digamos, superadoras. Creo que además es difícil ver en un contexto en el cual en ninguna de las áreas de la justicia está funcionando un sistema de justicia por audiencias o de justicia oral o de juicio por jurados. No hay ningún área, por lo menos a nivel federal, en donde haya un procedimiento que prescinda del modelo este del expediente. Bueno, pero cuando se quiere imponer un modelo así, los primeros en rechazarlo son tanto los abogados, pero mucho más los jueces. Sí, O sea, ¿qué hay que hacer? Digamos? Si no se les ocurre, cuando a alguien se le ocurre algo extraño y lo quiere implementar, tampoco quieren. O sea, ¿qué tenemos que hacer con esa gente para que entre en razón? bueno, a ver, hay que reformar.
toda la justicia, todos los procesos, con sistemas por audiencias. La verdad que si no se ha adoptado hasta ahora es por trabas de resistencias de la propia institución O sea, o por factores económicos. Lo que decimos, hay que trabajar. Hay que trabajar, pero hay que pensar en incentivos. O sea, además de reformar la ley, Y hay que pensar en incentivos. 47.000 pesos por mes como gana Catucci, ¿no es un incentivo? Bueno, digamos, por ahí hay que pensar en mostrar o en demostrar que mecanismos más modernos de trabajo, un juicio por audiencias, puede favorecer o puede hacer que los jueces trabajen en un ambiente mucho más saludable que el actual de los expedientes, o pensar en un cambio organizacional, teniendo en cuenta que hay una gran desproporción entre lo que son los empleados y los jueces. Por ahí habría que pensar, si estábamos hablando de más jueces, que bueno, habría que evaluar si tiene que haber más jueces, pero está claro que hay una gran desproporción, que en la estructura, en la cual hay una estructura burocrática o administrativa muy pesada y un número de jueces más limitado, de alguna manera está reconociendo la existencia de una delegación y un fenómeno de justicia escrita. ¿Sabes cuántos jueces hay en la Corte Suprema estadounidense? ¿Cuántos empleados, perdón? Creo que son alrededor de 50. No creo que sean muchos. Sí, alrededor de 50. ¿Sabes cuántos jueces empleados hay en nuestra Corte Suprema? Miles. Mil. Pero bueno, los jueces norteamericanos se manejan con pasantes muchas veces. Sí, con los clerks, que son Sí, uno o dos. pero además los se ocupan para la parte escrita, porque también, pese a hacer una justicia predominantemente oral, tienen que responder planteos que también se hacen y se responden por escrito, que por lo general son previos, pero digamos, un cambio de modelo con una justicia predominantemente oral también implicaría un impacto muy grande en la estructura burocrática y una reforma organizacional. ¿Para qué querés una estructura burocrática, miles de empleados, si los jueces deciden las cuestiones con inmediación en una audiencia oral? Esto no, digamos, es una consecuencia necesaria de un cambio de modelo procesal, que bueno, digamos, estamos diciendo por qué no se adopta. Bueno, evidentemente hay resistencia. En el ámbito procesal penal, la resistencia más fuerte es de los jueces federales, penales, porque sin instrucción desaparece y la investigación la pasa a ser el Ministerio Público, la esfera tremenda de poder que tienen desaparecería inmediatamente. Bueno, ni hablar de la reforma del Ministerio Público que debería hacerse si hay una reforma procesal. Creo que son todas cuestiones pendientes que hay que impulsar, porque proyectos además hay. En el ámbito penal, sorprendentemente, en el año 2006 el propio gobierno, digamos, actual elaboró un proyecto con juristas muy reconocidos y la verdad que más allá de la discusión sobre algunos aspectos del proyecto, si hubiera una decisión política de llevar a la práctica la reforma, se podría hacer tranquilamente. Sí, como fue la decisión política, por ejemplo, de derogar el Código Civil Militar. Exactamente. El otro fue derogado. Acá el proyecto está. Es más, no habría ni que ponerse a pensar en elaborar un proyecto. Digamos, si hubiera una decisión, debería aprobarse el proyecto que se elaboró en el propio gobierno de Néstor Kirchner. En materia procesal civil hay proyectos que toman en cuenta los procesos por audiencias y demás, que también están. En todo caso, habría que revisar y actualizarlos e impulsarlos. No sé si te acordás cuando estabas en la OA, que yo trabajé en ese anteproyecto, ¿cómo se llama el mecanismo? De Protección. Elaboración. La elaboración participada de normas. Bueno, había una jueza muy buena, creo que de la ciudad, que no me acuerdo el apellido, era una mujer alta, bastante flaca, no, flaca, bastante alta, y cuando se dio cuenta cómo eran las audiencias que tenía que resolver en el momento, todo, se le pararon los pelos de punta y mucho no quería saber, digamos, porque era una audiencia claramente oral, digamos, con total inmediación, donde tenía que resolver al momento. Y ahí ya empezó a hacer cara rara porque se dio cuenta que le estábamos cambiando el sistema recursivo. Sí, es interesante ver que... O sea, era una mujer formada, una mujer no era... Sí. Es interesante ver que en algunos casos donde ha habido reformas procesales ha habido muchas resistencias a unificar audiencias, en donde los jueces están acostumbrados a fijar ellos mismos su propia agenda y la idea de que haya una agenda centralizada ha sido muy resistida en algunos casos.
Bueno, yo resistiría, porque si me pusieron audiencia de la mañana, no creo que... Y otra cosa también importante es que también tiene que ver con ciertas prácticas que hay que modificar, es el tema con el cual uno se tropieza habitualmente, en donde se fijan audiencias de juicios, pero de repente se interrumpen durante horas. eh, Yo tengo un juicio ahora donde me fijaron audiencia lunes, miércoles y viernes. Y no me pareció un poco extraño, porque el código dice otra cosa, me da la impresión. Eh, esos tiempos muertos que... para que vean otras cosas, con lo cual no pierde Sí, esa continuidad, pierde todo el sentido. sí, el que ha tenido ocasión de ver en la práctica algunos sistemas de otros países, de repente las audiencias orales tienen lugar sin solución de continuidad, juicio tras juicio, no es que se fija un juicio tal día El tribunal se dedica a otra cosa cuando termina el juicio, no antes. o el mismo día hay una sucesión de audiencias orales de distintos tipos preliminares de juicios, están los abogados esperando para intervenir en una audiencia, allí mismo esperando que termine la audiencia de otro juicio que pasa sin solución de continuidad y el juez que está... A veces es un sistema donde prácticamente todos son orales. orales. Sí, pero esta cuestión tan rígida de que se fija una audiencia y hay... Cuando en realidad... Bueno, los abogados también tenemos resistencia a eso porque tenemos que estar listos para cualquier planteo en cualquier momento. En cualquier momento. Tampoco es fácil. Pero creo que también, pese a reformas de tipo normativo, también hay cuestiones pendientes de reforma de cultura judicial. ¿Y con eso cómo hacemos? Y bueno, es un trabajo importante que hay que tener en cuenta y tener presente en el marco de cualquier reforma procesal. Pero ¿no te parece, por ejemplo, que hay que trabajar fuerte en la universidad? Porque en Guatemala, donde trabajamos nosotros dos, nosotros hemos vuelto 5 años después, no se trabajó en la universidad y nos encontramos con que los recién graduados están igual que como estaban, digamos, los graduados que nosotros conocimos cuando recién llegamos. Sí, bueno, el trabajo en la universidad siempre es fundamental porque la única manera de aprender y cambiar modelos es ver otras realidades y lo que los profesores puedan inculcar. Igual te digo que en Guatemala yo estuve trabajando este año y el proceso oral funciona mucho mejor que acá y los tiempos procesales son mucho. Acá, este mes se absolvió a Menem después de 15 años de proceso. En Guatemala se absolvió a Portillo, pero después de 1 año y medio de proceso. Hay una diferencia sustancial. Digamos, una justicia pero rápida. El contexto político quizás no varía, pero la justicia, digamos, la verdad que como argentino me duele mucho tener que reconocerlo, pero la justicia nuestra, el sistema procesal es absolutamente ineficiente, es lento. No, pero en el caso de Portillo no creo que es un caso paradigmático. Pero los casos de masacre duran años y años y años. Los casos de graves violaciones a los derechos humanos vienen durando, por factores políticos. Por el abuso del amparo. También. El abuso de los amparos. Bueno, esa es una ventaja que tenemos nosotros, que no tenemos el amparo que se utiliza abusivamente en Guatemala. Pero bueno, eso también demuestra las dificultades que hay para cambiar culturas judiciales, porque el amparo preexistía la reforma del Código Procesal Penal, se modifica el Código Procesal Penal que establece un sistema completo en sí mismo y sin embargo la práctica jurisprudencial inserta el tema del amparo como una cosa absolutamente extraña, es un cuerpo extraño en el funcionamiento del Código Procesal Penal. Entonces tenés los recursos que prevé el código, que son recursos limitados porque es un código moderno, en serio y demás, pero a la vez tenés, cuando no te queda más remedio, tenés el amparo. Y el amparo traba absolutamente todo. No me lo cuenten, yo lo vi en el caso Macri, pero no se amparo. Bueno, mi experiencia reciente muestra que no se ha modificado para nada, pese a que en el caso de la masacre de las 2 R's, la Corte Interamericana volvió a recomendarle a Guatemala que reforme la regulación y la aplicación del instituto del amparo por los abusos a que da lugar. En la práctica es un recurso ordinarísimo que se aplica así. Los abogados automáticamente les sale un amparo. O sea, cuando yo asesoraba no me salía porque como acá no tenemos amparo, buscaba otra manera de
de plantear las cosas, pero no porque fuera más inteligente, sino por el hecho que acá no lo tenemos y uno busca otra cosa. Es que lo que pasa es que, porque es un cuerpo extraño y además es nefasto, porque una de las características que vos prevés en un proceso penal es limitar los recursos hasta el momento del juicio. Pero, ¿qué pasa? Si vos, esos códigos modernos establecen, limitan esas vías recursivas, justamente porque lo que tratan es de que la discusión... La resolución es inminente. Claro, la discusión se da en el momento del juicio y se acabó. En el juicio oral se discute todo y allí se decide, tenés un recurso después contra la decisión. Pero ¿qué pasa? El amparo se utiliza como un recurso que no está en el código para cualquier decisión interlocutoria. La audiencia se va a la Cámara. Lo mismo que pasa acá con los recursos ordinarios. En definitiva, ahí hay una afinidad con el código vigente acá a nivel federal, que podés apelar casi absolutamente todo. Entonces, y si no plantean nulidad. Claro, vos pedís una prueba, no te hacen lugar, acá en principio no tenés ningún recurso. Bueno, allá tampoco, pero digamos, planteas un amparo y planteas la discusión con el amparo. La recusación tiene la posibilidad de apelar limitada. Bueno, digamos, interponerse un amparo. Y, digamos, funciona siempre como un comodín para recurrir cualquier decisión. Precisamente de esa manera se viola la finalidad que persiguió el legislador al establecer el Código Procesal Penal de limitar los recursos en la etapa previa, en la etapa de investigación preparatoria. ¿Y qué pensamos de que hay que hacer con el código vigente, que es un código modelo 1800, políticamente un modelo 1808, más allá de que fue copiado de un código de 1930? ¿Qué habría que hacer con el código? O sea, ¿este código sirve para investigar cualquier delito más allá de lo que sucede en la calle? No sirve para nada. Hay que cambiar el sistema procesal penal y fortalecer las instancias de investigación en el ámbito del Ministerio Público y establecer un sistema acusatorio con un juicio por jurados para determinado, por lo menos para los delitos más graves. Bueno, un corto, una quebrada, porque si no va a ser muy largo el video y ya seguimos.